Bienvenidos a Sin Libreto by Woodland Stories, donde las historias fluyen sin guión y las conversaciones son reales. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Sin Libreto by Woodland Stories. Soy Patricia Contreras y para mí es muy grato tener en esta oportunidad a un médico muy reconocido, doctor Juan Carlos Rosso. Bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación, la verdad que lo aprecio mucho. Y bueno, estamos aquí en Houston, en The Woodlands, muy cerca del centro metodista. Acaban de abrir ellos un centro de salud muy especial del Houston Methodist. El doctor Juan Carlos es colombiano. Ya nos va a contar un poco de su vida, de cómo él, después de soñar con el tema de ser médico, llega aquí, lleva más de 2 décadas hasta donde entiendo, y viene un camino de esfuerzo, de dedicación. Él les va a dar esos tips de qué es lo que debe hacer quien realmente se quiere dedicar a la medicina, dedicado a un tema tan especial como es el corazón, que sé que a todos nos interesa no solo por el tema del amor, sino por el tema de salud. Y es una persona muy querida porque él realmente representa esos valores de lo que debe ser un buen médico, que se ha ido perdiendo ese juramento que hicieron a la hora de recibirse como médicos y la gente cree que a veces la medicina, doctor Juan Carlos, se ha vuelto un poco mercantilista. Bienvenido y ¿dónde es que nace? ¿Cómo es el tema de su familia? Arranquemos por allí. Bueno, yo nací en Colombia, nací en Bogotá, Sí. eh, crecí en Bogotá, mi madre santanderiana, Oh, de esas de armas tomar. Eso me mujer de gusta. armas tomar y que tenía definitivamente un corazón inmenso. Eh, Gracias a tener el soporte de mi familia y además tener también, hay personas que cambian tu vida. Mi profesora de biología cuando yo era pequeño era uruguaya y nunca se me olvida, Miss Blanca. eh, Ella te daba ese aliciente para poder Qué seguir bella. haciendo las cosas y la verdad que el, ¿Estamos el, hablando de el- primaria? estamos hablando desde primaria. Guau. En primaria, Miss Blanca definitivamente hizo que mi vida fuera diferente porque veía que definitivamente era importante eh, hacer las cosas bien, esa sed de poder conocer más, Ajá. que fue lo que ya me inculcó y después cuando ya estuve en bachillerato, yo seguí con la decisión de ser médico y afortunadamente pude hacerlo. ¿Cómo un niño, decide ser médico? O sea, ¿de dónde sale eso? Y porque no creo, entiendo que no vienes de familia de médicos. No, no vengo de familia de médicos. Cuando tú comienzas a aprender y comienzas a darte cuenta de que tú puedes ser un mejor ser humano, puedes ayudar a otras personas Sí. para poder salir adelante. Y además, con la ciencia que tú tienes, puedes realmente crear impacto en las personas y fue lo que realmente lo que yo veía. Hasta el punto que cuando comienzo a pensar en estudiar medicina, cuando era muy joven, eh, siempre vi que era una gran oportunidad para poder ayudar a la gente que lo necesitaba. Sí, Y creo eso que era tu lo que mamá juega hacíamos. un papel importante porque, Sí, te he escuchado en algunas oportunidades hablar de la bondad de tu mamá. Cuéntale a la gente ese tema también. sí, mi mamá definitivamente era una mujer que tenía un corazón inmenso. Ah, Ayudábamos a las personas, tuvimos algunas personas en nuestra casa que necesitaban ayuda durante tiempo. Cuando yo estaba incluso estudiando medicina, tuvimos a un sobrino lejano que Sí, necesitaban ayuda y ella siempre trataba de ayudar a las personas. qué lindo. Entonces, yo pienso que esa actitud de ella y ser positiva en toda su vida y la vocación que ella tenía para su trabajo y para estar comprometida conmigo y con la familia, yo pienso que eso también hizo eh, dio una mella para mí que fuera importante para seguir. Entiendo dentro de lo que he leído de tu vida,
que tú naces en Bogotá, pero luego estás yendo y viniendo a Venezuela. Así ¿Por es. qué se da eso? ¿Qué significó eso en tu vida? ¿Qué impacto tuvo? Sí, cuando yo era joven, a los 9 años, mis padres se separan. Oh, Y al separarse ellos, mi papá fue a vivir a Venezuela, entonces comencé a ir a Venezuela a visitar a mi padre. oh, Entonces comencé a ver otro tipo de cultura. Hablábamos el mismo idioma, pero definitivamente era diferente sí, y la verdad que lo gocé. Las personas que conocí eran personas espectaculares, impresionantemente, un país que tenía que tenía mucho que dar y la gente era muy amable. Entonces, cuando yo llegaba de nuevo a Colombia, entonces contaba mis historias de lo que sí. veía en Venezuela y la Claro, verdad es que que estamos hablando de otra Venezuela, ¿no? sí, Estamos hablando de esa Venezuela pujante, que era la Miami casi de Suramérica, donde casi que el sueño suramericano era estar en Venezuela. Entonces, eso te tuvo que haber dado un crecimiento también así en fue. tu vida. Así fue, en Venezuela tenían muchísimos recursos y nosotros éramos un país más conservador y notábamos la diferencia, ¿no? Era un poco del cielo a la tierra notar cómo entre dos países había una diferencia grande, pero eso me ayudó Sí, para poder ver de que en la vida uno puede estar lejos, poder salir de las fronteras y poder realizar el deseo y lo que tú quieres hacer en la vida. O sea, claro. no hay límites mientras que tú tengas el deseo de hacer las cosas. Claro, y recuerdo en alguna también momento que estuvimos conversando de algo que recuerdas de un corazón que tú llevaste a un salón. Esa historia cuéntala para que la gente entienda dónde es que tuviste ese primer contacto de corazón. Sí, como me gustaba mucho la ciencia, entonces primero me dieron un microscopio. Le dije a mi madre que quería tener un microscopio, entonces comencé con el microscopio a hacer pequeñas disecciones y en la comunidad donde yo vivía teníamos amigos que los hermanos eran mayores y estaban estudiando medicina. Sí, Entonces, yo tomé la iniciativa de decir, yo quiero llevar un corazón al colegio y poder dar una presentación del corazón. Entonces, yo lo llevé, pero estaba en formol. Y cuando llegué a la clase y la clase pues estaba cerrado y abrí el frasco, pues todo el mundo comenzó wow, el olor por del el olor del formol. formol, Entonces todo el mundo estaba con los ojos llorosos. Dios mío, eh, Decidimos hacerlo afuera, pero desde ahí definitivamente mi pasión y la inspiración es de que puede haber dificultades, las personas pueden tener momentos difíciles, pero no hay nada como que tú puedas tener la mayor satisfacción de que lo que tú sabes, te lo puedes comenzar a compartir con otras personas. sí, Y la gente aprecia cuando tú realmente tienes de corazón el deseo de ayudar. Desde ahí yo decidí que yo tenía que seguir haciendo, mi carrera para volver a formarme como médico y muy tempranamente comencé a pensar de que definitivamente cardiología iba a ser muy importante. Tuve un evento un poco difícil con una tía mía que tuvo un accidente sí, cerebrovascular. oh, Yo tenía probablemente unos 14 años y estábamos viendo televisión y ella tuvo su evento y también eso me marcó porque no tenía yo suficientes conocimientos médicos y pudimos llevarla al hospital. Estuvo casi 3 meses con oh, terapias. En esa época no había mucha terapia que estuviera claro, disponible y lo paradójico es que cuando yo estaba en esa época, yo iba a visitar a mi tía y años después fue la universidad en la que yo pasaba los corredores y iba a todos esos cuartos donde mi tía estuvo admitida. Entonces fue una interesante experiencia pasar de pasar de visitante. visitante, niño y después ser un estudiante de medicina en la misma ¿En qué clínica. universidad te gradúas y cuándo es que decides venirte para Estados Yo Unidos? me gradué en la Escuela Colombiana de Medicina, Okey, Universidad del Bosque. Bosque. Em, en el 1991 yo terminé. Yo fui a hacer mi rural, que es un servicio social obligatorio Sí, con la empresa colombiana de petróleos, con Ecopetrol. sí, Em,
y definitivamente quería mantener, seguir con mi educación superior. Y definitivamente la mejor oportunidad es para estar en un sitio donde tú puedas tener, una educación avanzada y superior. Y por esa razón vine a Estados Unidos para continuar con mi educación avanzada. Eh, ya después de que trabajé en la compañía de petróleos durante unos años, vine en 1995 sí. y fue cuando comencé a hacer mi residencia, mi especialidad en medicina interna y pediatría en Galveston. Ah, sí, en Galveston, eso leí que además es un área un poco compleja, que tiene playa, pero tiene dificultades a la hora de los tornados y de, bueno, Así este fue. problema de invierno, pero maravilloso. Y luego, ¿cómo es que llegas al Methodist de Houston, que es tal vez uno de los centros médicos? La gente sabe que Houston es reconocida por todos sus avances científicos a nivel médico y la gente quiere estar en estos sitios grandes como es el Houston Methodist. Sí, cuando termino mi residencia en medicina interna y pediatría, entonces decido hacer cardiología. Sí. Y cuando aplico para cardiología, afortunadamente, pues mm, puedo hacer mi programa de posgrado con el Texas Heart Institute, con Ujú. Baylor College of Medicine, que fue una experiencia, impresionantemente con muchísimo valor para mí. Y posteriormente, cuando ya me dedico a hacer, seguir mi carrera, eh, el metodista, que tenía la oportunidad de, ah, continuar con el crecimiento que el metodista Sí, ha creado centros satélites. Todo estaba centrado hace 20, 25 años, todo estaba centrado en el centro médico y era la mm, meca y tienes toda la sí, razón que la población latina veía a Houston como la meca de cardiología. sí, Teníamos el doctor Cooley, que era parte del claro que Texas era. Heart Institute, y el doctor DeBakey, que definitivamente han sido pioneros en medicina y pusieron a Houston definitivamente en el mapa mundial. Sí, Y cuando vengo a Woodlands, que era un nuevo hospital, la idea era poder desarrollar el programa de cardiología y mantener los niveles, los estándares que mantenemos en el centro sí. médico, y de lo cual ha sido una experiencia muy gratificante en todos estos años. El metodista ha crecido y ha traído tecnología y ha mantenido los niveles de calidad eh, de manera importante como lo ha sido. Siempre ha sido el moro Eso me del permite metodista. llegar a que casualmente estamos grabando en ese nuevo sitio, nuevo centro que abrió el Houston Methodist en el área de The Woodlands, donde casualmente tú eres el director médico del tema también de cardiología. ¿Y cuáles son esos otros servicios? Porque especialmente este sitio se ha abierto para mimar a los hispanos porque hay una gran cariño por los hispanos, teniendo en cuenta que el tema médico en inglés, en español, perdón, es difícil técnicamente. En inglés es mucho más difícil, técnicamente causa miedo. Y este es un sitio que ha sido amigable con la gente mayor, con las señoras, con los chicos que pueden venir y encuentran aquí gente que los atiende, no solo con una nueva tecnología, y dejo que seas tú quien nos cuente qué es lo que encuentra la gente cuando viene aquí. Sí, en este nuevo centro, que es un centro de avanzada que se llama Creekside Sí, Comprehensive comprehensive. Center, se pudo acuñar especialidades. Sí, que es Tenemos neurología, tenemos endocrinología, tenemos ortopedia, tenemos cuidado primario y cardiología. sí, El poder poner juntos cuidado primario y especialidades hace eh, que el flujo para los pacientes sea mucho más, fácil. sí. Yo quiero ver al cardiólogo y puedo ir al segundo piso a ver a mi médico de cuidado primario o el Ujú. internista, o yo quiero ver. Entonces, todo está enfocado en un área donde se pueden proveer
los servicios que además como servicios complementarios podemos hacer, you know, ecocardiografía, estudios vasculares. Entonces tenemos una gama alta de estudios que podemos realizar localmente en un centro que es más comunitario. ¿Y las personas que tienen seguro pueden venir acá o las personas que no tienen seguro, pero que vienen de visita o que como no tienen seguro lo pueden manejar de tipo a nivel privado? Todo el mundo está bienvenido. El cuidado se le da absolutamente a todo el mundo sin importar si tiene o no tiene seguro. Lo más importante es que vamos a mantener calidad de servicio y vamos a ayudar a la población para que no vaya a tener problemas en el futuro, ¿no? ¿Por qué abren este centro aquí en The Woodlands y cuál es el tema de la tecnología que están aplicando incluso con inteligencia artificial? El centro es parte de un programa piloto que el Metodista con el Departamento de Innovación y Tecnología han desarrollado. En el futuro van a ser más centros, pero este centro es el centro que está poniendo la pauta de cómo vamos nosotros a utilizar tecnología y poder mantener el toque humano en nuestra profesión, ¿no? Entonces, vamos a aumentar eficiencia en lo que nosotros Sí, hacemos, vamos a, a- a darle más tiempo al paciente, que es lo que definitivamente con estas nuevas tecnologías como Ambience Technology, que utiliza inteligencia artificial, ya tengo más tiempo para compartir con el paciente, no tengo que preocuparme por estar digitando o tecleando una historia clínica porque sí, interactuando y cuando estamos interactuando es como tener un escribano virtual de que nos está ayudando para poder crear la historia y hay un alto grado de satisfacción, no solamente para los pacientes, porque ellos sí, ven sus notas y sí. para nosotros como médicos de que uno otra vez puede estar comunicándose con el paciente y poder hacer un mejor trabajo. La tecnología, entonces, en este caso, en vez de alejar a la gente, digamos, la acerca para que finalmente pueda sí tener contacto con los doctores aquí y poder, no sé, encontrar, por lo menos a nivel de los hispanos, un poco más de esa cercanía de, doctor, cuénteme qué es lo que realmente tengo o el tiempo, cómo lo manejan en consulta. Definitivamente es lo que ha ocurrido y no solo eso, sino que esta plataforma con inteligencia artificial Ambience, cuando yo estoy hablando con mis pacientes en español, Sí. traduce a inglés. O sea, la Mm, nota incluso se genera en inglés. Entonces yo puedo hablar con mis pacientes cómodamente en el idioma que realmente prefieran sí, y no hay nada más reconfortante que tú te sientas cómodo hablando con tu lengua nativa y tú puedes hablar con una persona que realmente entiende tus necesidades, que culturalmente sabe cómo nosotros, la población hispana, sí, nos gusta hacer las cosas. Nos gusta que nos den más información y saber qué es lo que tenemos que hacer y dar directrices para que tú puedas salir adelante. Y eso ha sido para mí claro. inmensamente importante. Y yo pienso que este centro, que es un centro de avanzada, Ujú. está trayendo tecnología y estamos creando un sistema que va a ser mucho más personalizado. El tema de cardiología es un tema que a todo el mundo le interesa, cómo está mi corazón, pero también el tema de las venas, no solamente para mujeres, sino para hombres. Cuéntanos un poco de cuáles son esos avances, qué se está haciendo en ese tema y qué se ve aquí en el Houston Methodist de Creekside. Sí, enfermedad venosa es un problema que definitivamente afecta a un gran porcentaje de la población. Y la enfermedad venosa comienza a progresar a través del tiempo. Hay personas que van a estar más predispuestas a tener insuficiencia venosa que otras, mujeres en general, después de haber tenido varios embarazos, vas a comenzar a ver que tienes problemas de enfermedad de varicosa. Inicialmente es cosmético, pero cuando la enfermedad progresa, Sí, se vuelve un problema médico. sí, Ahí es cuando nosotros intervenimos.
Y lo que nosotros hacemos hoy en día es determinamos si la enfermedad venosa es lo suficientemente severa que requiera que nosotros hagamos tratamientos. Inicialmente, pues tú haces tratamientos conservadores, determinas si la persona tiene síntomas. Muchos de estos síntomas es importante uno hacerles saber a las personas que van a sentir al final del día las piernas pesadas, van a sentir comezón en las piernas, van a ver que comienzan a tener cambios en la piel cuando comenzamos a tener lesiones café Sí, olé, como cafés ahí vale la pena es cuando tú tienes que acudir a un médico para que no vaya a ser muy tarde y lo podamos corregir. ¿Cómo corregimos la enfermedad venosa? Inicialmente con compresión. okey, las Actividad física, medias. las medidas de compresión es bien importante y ya después podemos hacer estudios y el estudio se llama un estudio de insuficiencia venosa. Es Sí, un Doppler venoso donde nosotros determinamos si estas venas comienzan a dilatarse y las válvulas se comienzan a dañar y okey. eso se llama reflujo. Y Sí, cuando el reflujo que entiendo aumenta es como lo que está pasando ahora al presidente Trump, que ahí están sacando la nota de que tiene problemas en sus piernas, es casualmente que hay específicamente. un reflujo. Exacto, y comienzan a hincharse las piernas, Sí, a ver síntomas, pero cuando comienza a empeorar la enfermedad, tenemos que hacer tratamientos y para eso hay varios tratamientos con radiofrecuencia, donde uno utiliza pequeños catéteres sí. y los avanza dentro de la vena superficial y cerramos la vena. Hay otro tratamiento que es con un glue que se llama Benecil y a veces utilizamos escleroterapia. Mm, Estos procedimientos nosotros los hacemos eh, para ayudar a los pacientes que no vayan a tener progresión, porque si progresa la enfermedad venosa pueden haber úlceras y cuando hay úlceras sí. es cuando puede haber infecciones crónicas, puede haber incluso infección en el hueso, osteomielitis, Oh. y es cuando puede haber un problema grave. Lo que sí podemos decirle a la gente es que ha cambiado mucho la ciencia con respecto a esto, porque ya no eran esas cirugías anteriores que dejaban una gran cantidad de cicatrices, sino que ahora ya ni siquiera tienen que intervenir, ¿no? Exacto. En el pasado lo que se hacían eran flebectomías, se hacían pequeñas incisiones Sí, y se sacaba la vena y al sacar la vena era un procedimiento muy crudo. La era cruel, recuperación, sí, era cruel, la recuperación de los pacientes tomaba meses ¿no? a Y la veces. posteriormente quedaba una, Y em, pequeñas la cicatrices y cicatriz. además a veces dolor crónico, pero hoy en día lo que nosotros hacemos es una pequeña incisión. Entramos como si fuera un pequeño acceso para poder agarrar una venita Sí. y con esos catéteres nosotros maniobramos y podemos llegar casi hasta el nivel de la ingle. Hacemos el procedimiento, el paciente después del procedimiento, 1 o 2 horas después, puede caminar. Oh, eso es la maravilla de la Recuperación, tecnología. recuperación casi Y inmediata. para el corazón, porque eso también ha avanzado muchísimo. Sí, hoy en día en cardiología y después pues, de tantos años que he estado en práctica, cuando empezamos nosotros todavía no tenemos ni siquiera, stents, que la gente hoy en Sí, día habla mucho de los stents, se hacía angioplastia con balón. Después la tecnología comienza a desarrollarse y se generan los stents. Y los stents son mallas de metal que se montan en un balón y cuando se inflan, se va a dejar esa mallita de metal sí, dentro de la arteria, que sí, es tratando de mitigar la obstrucción. sí. Y estos stents primero no tenían medicinas, después se desarrolló la tecnología y comenzamos a tener tecnología que se llaman drug-eluting stents o stents que tienen un medicamento para evitar de que se Seco. comenzaran a tapar Ajá. después del tiempo, que ese fue el problema que tuvimos durante cierto tiempo. Ya estamos en una segunda y tercera generación de stents y hoy en día este tipo de tecnología incluso se pueden hacer con accesos en el brazo. Oh, qué Se puede hacer maravilla. un cateterismo por el brazo, se le puede poner a una persona un stent. El paciente se queda de un día para otro en el hospital, al día siguiente se va. Oh, Esto hace 25 años no no, si no existía. La existía. única opción era cirugía corazón abierto y cuando se comienza a desarrollar esta tecnología de stenting,
revolucionó medicina. Y tenemos ahora unos avances grandísimos de ya el corazón artificial. ¿Eso Así lo están es. haciendo aquí en el Eh, Methodist? sí, hay varios, no, eventualmente cuando en el 2001 hubo se intentó hacer un corazón artificial, se llamaba la BioCore. Incluso la persona que lo desarrolló, una persona muy brillante, era de origen colombiano. Sí, Desafortunadamente era un corazón totalmente artificial, se implantaron 3 en sí. los Estados Unidos, ninguno de ellos sobrevivió, pero ese fue el Un el el avance que el se hizo, avance que se claro, hizo. se hizo. Entonces, se ha seguido haciendo investigación, vamos a seguir, desarrollando por crear un corazón artificial, total. Estamos muy cerca, creo que hace poco se implantó alguno, no tengo los detalles, pero ya podemos reemplazar a una persona que no puede tener trasplante porque esa es la otra opción. Si tú tienes un corazón que ya no te funciona, entonces tienes que pensar en trasplante, pero si se puede llegar a desarrollar la tecnología donde tú puedas tener un corazón artificial que no va a tener complicaciones, eso va a seguir, va a ser otro avance ¿Qué tan cerca pionero. estamos? Estamos muy cerca. Que cerca es que 1, 2, 5 años. Yo pienso que en los siguientes 3 a 5 años ya vamos a tener más. Incluso hoy en día tenemos dispositivos de soporte para los pacientes que, por ejemplo, necesitan un trasplante, pero no ¿No ha tienen la llegado? posibilidad de tenerlo porque no han conseguido el matching. Entonces, tenemos unos dispositivos que se llaman LVADs y lo que hacen es genera el gasto cardíaco de los pacientes con un motor Por un y tiempo. con una pila y ese es el puente para el trasplante y los pacientes pueden sobrevivir durante mucho tiempo hasta que ya tengamos la oportunidad de darles un corazón a los ¿Cuánto es mucho pacientes. tiempo, más o menos? ¿Estamos hablando de Pueden ser meses? años, ¿no? ¿Años? Hoy en día, al Oh, principio lo utilizábamos solamente y estos dispositivos tenían una consola gigantesca que solamente los pacientes estaban en el hospital y esperando un trasplante y eran sí, solamente durante días o un mes, pero hoy en día son dispositivos que son móviles. Tú sí. tienes como si fuera, tienes una pila grande, la cargas Como cargar el celular. exacto, y los pacientes pueden estar tener su LVAD por un buen tiempo, entonces hay mucho más la posibilidad de poder darles un trasplante en el futuro aumenta porque el paciente sigue por lo menos manteniéndose estable hasta que podemos tener terapia mucho más, eh, terapia que está diseñada para poderle dar mayor sobrevivencia a los Ok, pacientes. este tema de cardíaco, corazón, todo este tema es un tema tan apasionante que podríamos hacer aquí 3, 4 programas de podcast, pero quiero ya casi para ir cerrando este tema de nuestro podcast, es que el corazón sí es una de las piezas fundamentales del ser humano para poder estar vivo, pero también es el que nos genera las emociones, hace que la gente pueda ser solidaria, que la gente pueda em, digamos, tener esa posibilidad de no hacerse como que solo yo soy el que interesa y no los demás. ¿Cuál es ese modelo de médico, digamos, las consignas que se ponen como médicos a la hora de atender a los pacientes? Definitivamente, pues nuestro juramento hipocrático que es muy importante y además todos estos valores que nos van a hacer ser mejores seres humanos, pero definitivamente la compasión, Sí, la integridad en lo que tú haces, la responsabilidad cuando tú asumes el cuidar de alguien. Es una carrera de servicio, es una carrera donde estamos dedicados a hacer el bien sin mirar a quién. Y si nosotros mantenemos estos tipos de estándares y valores, eso es lo que hace que la medicina, como ha sido, es una carrera donde tienes muchas dificultades, pero también muchas satisfacciones de que hay muchas personas en las que tú has tenido la posibilidad de tocar y ajá. de ayudar.
Claro, igualmente es una decisión personal, porque uno también oye críticas de gente que dice que se ha desdibujado el tema de la medicina, que se ha vuelto demasiado comercial, donde solamente cuenta pues la consulta, el tema del seguro, y es muy poquito el tiempo que pasa el paciente con el médico y el médico casi que no explica lo que está sucediendo. ¿Cuál sería como la recomendación para estas personas que son también médicos que están estudiando, que se quieren comprometer con el tema de la medicina? Definitivamente cuando tú te entrenas y tienes un entrenamiento de alto nivel y tú tienes la posibilidad de poder compartir lo que tú sabes con las personas, porque conocimiento es poder. Si tú te entrenas muy bien y si Sí, tienes una personalidad que definitivamente es dedicada y tiene vocación para el servicio, nunca vas a sentir ese problema. Nunca vas a oír que alguien diga que no tienes tiempo para ti. Las personas definitivamente saben y medicina es tan complejo, es un arte que no solamente es el claro, conocimiento que tú tienes, sino es la posibilidad de poder llegar a otra persona, hacer cambios, que las personas te escuchen, que tú los escuchas a ellos. Cuando yo hablo con mis pacientes, yo les digo, esto es un team approach. Tenemos que hacerlo sí, juntos. claro, Yo no voy a poder ayudarte si tú no estás en en la misma sincronía. Y esa es también la gran ventaja que aquí con este centro que tenemos de innovación, yo les muestro en una pantalla. ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? sí, Vamos a ordenar algunos tests, vamos a hacer seguimiento de esta manera. Entonces ya el tema de que no entendí qué fue lo que pasó, tengo temor de sí, que hay mucha información que ha claro, ocurrido, disminuye de manera importante, quita un poquito los temores. Muchas veces las personas vienen porque han leído algo en internet, entonces a mí la verdad que me gusta que la gente se instruya y sepa, pero mi trabajo es tratar de moldear esa información y explicarles con toda la información que tenemos basada en evidencia y qué es lo que tenemos que hacer. bueno, ya para nosotros cerrar, los médicos también tienen tiempo privado para la familia, para los hijos. em, Algo que también me ha gustado escuchar es que siempre te refieres de una manera muy especial a tu esposa, a tus hijos. ¿Qué significa ese tema familiar para ti? Sí, definitivamente detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Entonces, mi esposa es el soporte y el pilar de mi familia. Es bello escuchar eso porque, mm, me emociona a mí también escucharte porque, reconocer que esa otra persona de pareja es tu pilar, tu apoyo, es importante para un médico que mantiene tanto tiempo ocupado. Así es. O sea, mucho tiempo lo dedicamos a nuestro trabajo, a estar ayudando a otras personas, Sí, pero el compromiso que, que, que tu pareja tiene contigo es invaluable. sí. Y, y eso es lo que hace que yo pueda hacer mi trabajo. Sí, siempre te he escuchado que hablas, de la fuerza de ella, de que has como tu pilar, tu apoyo, tu hijo, y eso es hermoso porque los hispanos tenemos esa parte, digamos, en nuestra sangre que es apoyarlos. Así es. Y, y lo que, incluso con cosas tan pequeñas como levantarse temprano y vamos a desayunar juntos. Sí, Y tenemos el tiempo por hablar, aunque sea unos minutos. sí, El sentir de que cuando yo salgo y estoy trabajando y yo llego, mi familia está ahí. sí. Ah, tenemos un hijo, Sebastián Va a ser próximamente médico, ¿no? está haciendo premedicina y él estuvo en los Scouts y eso fue, y para nosotros y para mí, el poder tener a Sebastián eh, que comenzar a ayudar a las personas a edad Sí, temprana, yo pienso que también lo formó y le dio responsabilidad y madurez. Y lo que tenemos es que seguir formando personas que tengan buena calidad humana. exactamente eso, porque me hablabas también de tu otro hijo.
que está en Colombia y Es no está en el ramo de la medicina, pero también hace un tema valioso. Él es antropólogo, mi Sí, hijo mayor vive en Colombia, él es antropólogo y están en proyectos de agricultura autosostenible para ayudar a las sí, poblaciones que, que, que están con menos posibilidades de sí, poder hacer salir adelante. Entonces, organizan estas fincas donde los certifican para claro. poderlos hacer una agricultura autosostenible y además que puedan cultivar productos que no van tampoco a hacer daños importantes a la ecología. Entonces, él está en una carrera que es incluso más compleja Sí, que lo que es medicina, porque la antropología es sí es tan vasta que es aprender a analizar el ser humano totalmente, sí y es la verdad que para mí me siento orgulloso de tener a mi familia que están dedicados a servir. a servir y que tengo una esposa que definitivamente tiene un 500% de apoyo para mí y eso hace que todos los días uno pueda llegar y sentirse que hice mi trabajo lo mejor que pude, pero siempre va a haber alguien que te va a dar un abrazo. Eso es lo que muestra. Casualmente que ese corazón del que hablamos no es solamente el corazón que fluye sangre, sino el que nos hace que tengamos una razón para vivir. Y yo quiero resumir un poco aquí del orgullo que a mí me da poder entrevistar a Juan Carlos Rosso, que no es solamente el cardiólogo, es el ser humano que tiene la compasión, el servicio, que está aquí prestando en el Methodist de Creekside, cerca de Houston, un servicio tan valioso como es el tema del corazón y poder ver que como hispano cumple con todas esas requisitos de inspiración, pasión, trabajo, constancia. Yo no quiero terminar sin un mensaje para toda esta gente allá que está esperando, los hispanos que siempre estamos listos a servir bien y a vivir de buena manera aquí en Estados Unidos. Mi mensaje para toda la población hispana es que eh, tienes que mantener tu cultura. Tienes que seguir tus tradiciones, tienes que ser parte del proceso para poder ayudar a a los demás. Y para nosotros que tenemos un alto componente emocional, eso es lo que hace que nosotros seamos también únicos y podemos ayudar a las personas y podemos estar involucrados en los demás. Si tú quieres Claro. salir adelante, trabaja con tesón, mantén tus estándares, haz las cosas bien. Cuando tú haces las cosas bien, siempre vas a tener, la retribución del gran trabajo que has hecho. Y eso definitivamente, pues, lo aprendí desde muy pequeño, de tener estos valores y de poder tener nuestra cultura que está muy embedded en nosotros Ujú. y que podemos definitivamente compartir con otro tipo de culturas. Este país es magnífico porque es un país donde nosotros podemos estar compartiendo con diferentes personas y estamos aprendiendo constantemente de lo que otras personas hacen y, Así es. y podemos vivir en Aquí es donde comunidad. uno vive. 140 países están en Houston, un poco más de diferentes culturas. Yo me siento muy complacida de poder haber hecho este podcast sin libreto para que las cosas fluyan aquí en Sin Libreto Woodland Stories. Yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que compartan esta hermosa experiencia de haber estado con el doctor Juan Carlos Rosa y espero que muy pronto ustedes estén aquí en esta silla contándonos su historia. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, doctor Rosa. Te agradezco mucho. No, a ti, gracias.